Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Él es fiel. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Nosotros siempre que leemos los mensajes pues, que están escritos en la palabra, nosotros siempre tratamos de entender lo que se hablaba en el momento y todas las cosas que el Espíritu nos enseñaba en ese tiempo, ¿no? Pero hay algo que siempre está presente en lo que el Señor dice, ¿verdad? Aquí cuando Pablo, para explicarme, Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entendemos aquí estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Es ser guiado por el Espíritu de Dios en todo lo que hacemos. Ser guiado, ser movido por el Espíritu de Dios en lo que hacemos. Pero ¿qué pasa? Hay una realidad, que el Espíritu para guiarnos, Él se hace presente. O sea, que esta palabra está, nosotros tenemos que verlo un poquito más allá de lo superficial que a veces la vemos. O sea, ¿qué es esto de que estamos en Cristo Jesús? Porque yo recuerdo cuando uno se convierte al Señor y uno estaba acostumbrado a las cosas del mundo y uno empiezan a venir todas estas cosas espirituales a uno y algo hay que cambia en nuestro ser. Hay algo nuevo que viene a nuestro ser y nos sentimos de una manera muy especial. Claro, venimos de una manera terrenal y empezamos a probar en las cosas de este tiempo y nuestro ser se siente especial. Pero ¿qué es lo que realmente pasa allí? Bueno, eso especial que nos sentimos nosotros no es porque estamos haciendo algo bueno. No es porque un día dijimos Cristo Jesús es nuestro Señor. No, ese sentimiento, porque esto es lo que estoy tratando de que veamos, están en Cristo Jesús. O sea, ese sentir que tenemos nosotros es debido a la presencia de Jesús alrededor nuestro. Eso que nosotros sentimos tan especial es Jesús alrededor nuestro. Que nosotros a veces no nos damos cuenta que sentimos su presencia fuerte y de otra manera, pero es por cómo nos encontramos espiritualmente que lo sentimos así. Todo depende y varía, porque Él se expresa, el Señor se expresa en nuestra vida, Él es real, Él es real. Sí. Cuando nosotros nos acercamos a Él, lo reconocemos, el Señor se acerca a nosotros también. Eso es lo que está escrito. Entonces, es importante entender esto, están en Cristo Jesús, porque a veces nosotros nos centramos más en hacer, bueno, voy a obedecer esto que dice acá, bueno, ahora voy a estar sometido a mi pastor. La palabra lo dice, voy a tratar de estar sometido. Pero hay una diferencia. Cuando tú entiendes que todas las cosas de la palabra tú las vas a obedecer, pero es porque tú quieres quedarte en Cristo Jesús. ¿Se ve? Porque el Señor cuando está con nosotros es porque nosotros le somos agradables. Él no está con nosotros porque nosotros estamos cumpliendo con algo. No, porque le somos agradables. Y es muy diferente cuando Israel iba y cumplía con algo, pero lo hacía como para un requisito. A como cuando tú vas y cumples con algo porque quieres agradarlo a Él. Hay una diferencia porque el Señor ve que hay momentos donde nosotros no queremos reaccionar a algo, pero por sentirnos bien con Él, reaccionamos. El Señor también sabe que hay momentos donde nosotros queremos actuar y responder de acuerdo a algo que nos hacen responder igual, pero por Él no lo hacemos para no perder esa presencia que es Él. El Señor dice por el medio de Ezequiel de la siguiente manera, si usted va a Ezequiel en su capítulo 8, la palabra de Dios dice lo siguiente. Mira esto. Ezequiel
capítulo 8, en el versículo 6. Mira esto. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Mira, ¿quién está expresando esto? El Señor. El Señor le está diciendo a Ezequiel, mira Ezequiel, ven, acércate, hijo de hombre. ¿No ves estas cosas que estos hacen para alejarme? Hay cosas que alejan al Señor de los creyentes. Sí. Hay cosas que alejan al Señor de los que se acercan a Él. Sí. ¿Y qué es lo que a Él no le agrada? Cuando nosotros no buscamos de serle agradable a Él, el Señor se aleja de nosotros. Y ahí está la diferencia. El mundo sin Dios, nosotros antes sin Cristo, respondíamos, teníamos actitudes, persistíamos en camino malo, no nos importaba si bueno, esto está mal, pero ay, perdóname, Señor. Actuábamos así. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de su presencia. Éramos antes extraviados, pero ahora nos acercamos al pastor de nuestras almas. Ahora estamos con Él. Entonces, su presencia es la que hace que nosotros actuemos de una manera diferente. Ve ahí Filipenses. Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, porque Él es bueno. O sea, Él en nosotros, pero ¿cuándo lo hace? Cuando nosotros estamos en Él, cuando estamos con Él. Amén. Él no lo puede hacer si nosotros no estamos con Él. Mira, vamos a ir un momentico a Juan. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, mira esto. Ahí tenemos la vid verdadera. Mira esto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecéis en mí. Qué tremendo esto. Permanecer en mí. Sí, a veces no estamos viendo esto. Porque a veces, mire hermano, hay una realidad. La vida de nosotros es por fe, no es por lo que sentimos. Pero en nuestra vida de fe debemos de sentir al Señor. Debemos de saber que Él está con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos hace sentir en nuestras vidas? Es así. Cuando usted anda en confusión, cuando usted anda en duda, en miedo, en temor, usted dice, por lo menos Juan dice que el que anda en temor no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando uno anda en esas cosas, ciertamente porque uno no está en Él, porque ¿quién es amor? El Señor. Él es amor. O sea, cuando estamos en Él, todas estas cosas, por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando el Señor dice esto acá, permanecer en mí, Él viene diciendo en el capítulo 14, en el versículo 29, Él dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mira esto. Y él nada tiene en mí. Ahí vemos una gran revelación que el Señor nos da. Y esto es precioso. O sea, ¿por qué? Porque el diablo no tenía cabida en Jesús. Nada. Él no tenía cabida en Jesús para nada. Dice Pablo a los Efesios, no deis lugar al diablo. A nosotros, que no demos lugar al diablo, pero en Jesús el diablo no tenía cabida, nada, absolutamente, era imposible
que el diablo pudiera entrar en el Señor siquiera con un pensamiento. Esto es impresionante, sí es impresionante. Sí es impresionante. Esta palabra del Señor nos ayuda a nosotros a percibir cómo era el estado de ese ser que estaba allí. Un estado impresionante. Porque ¿qué nos hace a nosotros a veces estar de mal humor, estar preocupado, estar dudando, temeroso? El espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo. El que opera en los hijos de desobediencia, en el cual andábamos en otro tiempo. Ese es el espíritu que nos mueve a nosotros a veces a tener miedo y cosas por situaciones de esta vida. Está bueno, está bien tener temor por las cosas que Dios va a traer. Sí, sí, pero hasta cierto tiempo, porque en un tiempo ya tendremos que estar perfeccionados en el amor y no tememos por esas cosas porque sabemos que estamos seguros con Él. Hay una diferencia. Sí, aquí el diablo, Jesús está diciendo que el diablo, Satanás, no tiene nada en él. Pero a veces nosotros le damos lugar al diablo. Y aquí está el problema. Pablo dice a los Efesios, en Efesios 4, en el versículo, vamos a leerlo desde ahí para que, versículo 26. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, con la finalidad de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto es tremendo. Porque dice Pablo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto es tremendo porque cuando ponemos poner el sol, es que no se vea que estás enojado. ¿Se ve? Pero lo que está hablando Pablo acá no es que no se vea, porque lo más importante es lo que está dentro, porque le está diciendo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque está bien molestarse, pero dice el predicador que el enojo reposa en el seno del necio. O sea, que nosotros los sabios el enojo no reposa. Llega un momento que nosotros, uy Señor, y nos ponemos a orar para que ese enojo se vaya. ¿Se ve? Porque si el enojo se queda allí, vamos a actuar con locura, le vamos a dar lugar al diablo y el diablo viene ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Se ve? Pero Jesús viene a darnos vida, vida a nosotros. Eso, mis palabras son espíritu y son vida, porque ciertamente nos dan vida. Porque cuando tenemos todas esas cosas en nosotros, y nosotros dejamos que eso se quede, viene a nuestra vida el diablo a tomar áreas. ¿Para qué? Para robar, para matar y para destruir. Subyuga a la persona. Entonces, aquí lo importante es entender las palabras de Jesús. Él no tiene nada en mí. Vámonos de aquí. Sencillo. Él no puede operar. Y así debería ser en nosotros. Así debería ser en nosotros. El enemigo no debería operar en nosotros. No debería operar ni un momento. Lo que pasa es que nosotros a veces se lo permitimos. ¿Por qué? Porque no entendemos que hay algo especial cuando estamos en Cristo Jesús, que es lo que estamos hablando. Sentimos algo especial. Cuando usted ve que ese sentimiento especial se está dando, corra a buscarlo. Así como David le decía al Señor, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble, me sustente. ¿Se ve? Porque el gozo es esa alegría porque somos salvos. Y un espíritu noble, o sea, que respondemos con nobleza, con ternura, porque tenemos tranquilidad en nosotros, porque no le hemos dado lugar al diablo. ¿Se ve? Sí, Pablo después que dice estas cosas, Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación.
a fin de dar gracia a los oyentes. Y en el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, no hagáis que el Espíritu se ponga triste. Volvemos a lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Ellos hacen todas estas cosas para alejarme de aquí. Hacen todas estas cosas para alejarme de este lugar. O sea, nosotros podemos alejar al Señor, sí podemos alejarlo. Pero no solamente alejarlo, lo podemos contritar, entristecer también. O sea, a veces el Señor no se va, pero lo entristecemos. ¿Cómo? Con nuestra actitud. Y mientras usted ora y pide por algo, Él gime dentro de usted y usted gime. Él pone un sentir y nosotros lo hacemos. Cuando usted tiene gozo, dice Nehemías, cuando está con Esdras y Esdras predicaba, dice la palabra que Nehemías y Esdras y los levitas le decían al pueblo que no lloraran, porque era día santo al Señor, y le dijeron al pueblo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. O sea, que hay un gozo del Señor en nosotros. O sea, pero también Él se entristece. Se entristece. Entonces, como Él, cuando nos gozamos, eso nos da fuerza, porque estamos gozosos y tenemos fuerza espiritual. Cuando nos entristecemos, estamos débiles. Y esto es importante, mira hermano, nosotros a veces, como entendemos que la doctrina es por la fe, como entendemos que la doctrina no es por lo que sintamos, a veces pensamos que nosotros no sentimos. Sí sentimos. Sí sentimos, y negar eso sería negarlo todo, porque nosotros sentimos, estamos en un cuerpo de carne. Y los sentimientos son importantes, son importantes. No es que usted se va a dejar llevar de la pereza y no va a hacer nada, no, la pereza usted tiene que contrarrestarla con un espíritu ferviente, con ánimo, con ganas, estimulándose usted mismo a hacer las cosas. Pero cuando usted siente esas tristezas dentro de usted, usted tiene que saber que Dios lo selló a usted con el Espíritu Santo. Es así. El Espíritu Santo es tan tremendo que a veces nosotros están pasando cosas que nosotros no sabemos y de repente nos sentimos tristes y no sabemos. Y el Espíritu Santo en nosotros. Por una tristeza de algo que tiene que ver con nosotros. O por algo que nosotros deberíamos orar. Es tremendo. Por eso es que el que tiene ya experiencia con el Espíritu Santo sabe que debe ir a orar, sabe que debe prepararse. Igual que cuando empiezan las luchas y las pruebas, el Espíritu en nosotros se pone como una alarma, como una alerta. Y empezamos nosotros a estar inquietos, el Espíritu nos empieza a inquietar. ¿Para qué? Para que oremos y empecemos a buscar. ¿Por qué? Porque Él en nosotros pone el querer y el hacer. Eso es lo que dice Pablo a los Filipenses. Él lo pone en nosotros. ¿Y cómo lo pone? ¿Cómo lo pone? Un sentir de querer hacer algo. Eso es lo que Él pone, un sentir. Pero no solamente de querer hacer algo, un sentir de dolor para orar, un sentir de dolor por algo, un sentir de pedir algo. Él nos mueve, nos enseña a pedir como debemos, nos inclina a muchas cosas. Y nosotros debemos entender esto. O sea, que nuestro gozo es Él en nosotros. O sea, no es como nosotros nos sintamos. A veces malinterpretamos nuestra vida espiritual porque nos sentimos contentos porque algo nos pasó y pensamos que esa es la alegría del Espíritu. No, no. El gozo del Señor es muy distinto. Es muy distinto. Porque el gozo del Señor nos hace sentir especial, así como cuando nos convertíamos. Cuando nos convertimos al Señor, que sentimos como que si volábamos. Claro, porque era algo especial. Es así y así debe ser. Porque Él nos da su sentir que es especial, no es igual que el mundo, porque Él dijo, mi paz os doy, no se la doy como el mundo la da. No, Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque el mundo nos da esa esperanza de que vamos a tener paz, pero entonces estamos turbados, tenemos dudas, miedo, temor, si llegará o no llegará ese momento. Es así el mundo. Pero Él nos da esa paz y nos da esa certeza de que lo que Él dice va a ser. Es muy diferente. Sí, nuestro sentir realmente llega a ser de parte de Él y viene la seguridad. Por eso dice que el que ha sido perfeccionado en el amor
no hay temor en esa persona, no hay temor, porque ya esa persona está en el Señor, está en Cristo Jesús. Por eso dice que ninguna condenación, ninguna es ninguna, hermano. Yo no sé usted, cuando dice imposible, bueno, ninguna, o sea, no hay ni una. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando a los efesios que nosotros no contristemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con Él. Con Él fuimos sellados nosotros. O sea, nosotros no fuimos sellados con... Dios no nos puso una tirita, Dios no nos puso un nombre especial. Dios nos dio de su Espíritu. Y ese es nuestro sello. Ese es nuestro suyo. Por eso Pablo le está diciendo a los cristianos, mire, no contristéis al Espíritu. Pablo habla a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 5, y dice Pablo en el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Porque el Espíritu también se apaga. Yo antes pensaba en mi mente que cuando el Espíritu se apagaba, el Espíritu se iba del creyente, pero no es la realidad que enseña la Escritura. Apagarse es que Él ya en nosotros no está operando, pero Él puede reactivarse, porque dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Aviva tú esos carbones y parece que se apagan, ¿verdad? Parece que se apagan, pero ahí muy dentro hay una llamita. O de repente hay carbones al lado que le pueden dar fuego. Entonces hay manera de avivar. ¿Sí? Nos enseña a nosotros que a veces el Espíritu se apaga en nosotros. Nota esto. No, es tremendo. Yo no me imagino hasta qué nivel estaba David, pero yo pienso que David no estaba en que había contristado simplemente el Espíritu, sino que lo había apagado por lo que pasó, por la situación que vivió y por lo que hizo. Entonces David ya no sentía el gozo de su salvación. Y David ya no andaba alegre, ya David tenía muchas circunstancias. Por eso Pablo, cuando dice ahí a los Efesios, dice, quítese de vosotros, ahí en Efesios donde leímos ahorita, Efesios 4, en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Nota esto. Yo recuerdo cuando el Señor le dijo cuando Daniel le dice al rey Nabucodonosor, después que el Señor le muestra a Daniel todas estas cosas que le pasaría al rey, que iba a ser depuesto, iba a pasar como las bestias por 7 años. Entonces, cuando se lo muestra, Daniel le dice al rey, oh rey, mira, a obras de benevolencia, ayuda a los pobres y esto, porque esto Dios puede postergar un poco que esto pase. Y ciertamente es así. Pablo lo que está es aconsejando y dice benignos unos con otros y esto y todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que el Espíritu se acerque a nosotros. Y si lo apagamos y si lo contristamos, el Espíritu empieza de nuevo en nosotros, porque Él es agradable. Le es agradable. Y recordemos, hablamos muchas veces del Espíritu así, pero tenemos que tener conciencia que el Espíritu Santo es Dios. No es que Dios es el Espíritu, no, es Dios, es Jesús, es el Padre Eterno, no es que es la Trinidad, es Dios, el único Dios, ¿verdad? Que vino en Espíritu a morar en nosotros, pero recordemos que Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a ustedes y haré morada con ustedes. O sea, es tremendo esto, porque Pablo ahí les está aconsejando, mira, sean benignos, busquen estas cosas, apártate de la gritería, la maledicencia, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso hace que el espíritu se apague, que el espíritu se contriste, que el espíritu se aparte. ¿De dónde? Del lugar. De nosotros. Nosotros somos templo para la morada de Dios en el espíritu. En el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no puede morar en nosotros, Dios no cabe en nosotros. Dios no cabe, Él lo llena todo. Él mora en nosotros en el Espíritu. Se ve, Él hace morada en nosotros en el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud que le agrade a Él para Él venir y morar en nosotros. Por eso, mira, a veces nosotros nos olvidamos de muchas cosas que Dios manda y Dios se contrita y pasan las cosas. Pablo enseña en 1 Corintios, vamos a ir allá,
a Primera de Corintios y nos vamos a situar en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Mira esto. Y vamos a leer desde el versículo 17. Pablo dice lo siguiente: pero al anunciarlo esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se haga manifiesto entre ustedes lo que son aprobados. Cuando pues os reuní ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Mira esto. Aquí Pablo, desde este mismo versículo 17, está enseñando a esta iglesia que ellos son muy irreverentes en la casa del Señor. Son muy irreverentes. ¿Por qué? Porque hay contienda dentro de... Y en la iglesia debe haber reverencia. En la iglesia nosotros estamos y estamos como hermanos. Hay un orden. Hay un orden. Yo he estado en iglesias donde he escuchado pues comentarios que hay gente que se ha molestado con diáconos porque los diáconos les han dicho: no te sientes ahí porque el lugar de repente está reservado para alguien que tiene la pierna dañada, pues, y como queda en esquina para que su pierna ahí quede abierta, por decir algo, por X causa lo reservaron. O sea, ¿cuál es el problema? Nosotros somos cristianos. No te sientes aquí, allá. ¿Cuál es el problema? Me siento allá. Gloria a Dios, somos cristianos. Pero a veces la gente van a la iglesia y se olvidan que la iglesia es la casa del Señor. Por eso yo le dije antes de comenzar el servicio las palabras con respecto a cómo deberíamos andar en las cosas del Señor y no menospreciar, porque a veces menospreciamos, ignorando que la obra es del Señor. O sea, aquí Pablo empieza a corregir todas estas cosas, y aquí, por ejemplo, le dice que oigo que hay contienda entre ustedes. ¿Qué es esto? Pero es necesario que lo haya para que se vean los aprobados. O sea, ¿quiénes son los aprobados? Realmente hay los aprobados. Los que realmente tienen la actitud correcta es la iglesia. ¿Se ve? Esos son los aprobados. Entonces después dice Pablo que comiendo la cena, que se apresuraban a comer, y unos llevaban comida y llevaban comida mejor que otros, y otros no tenían nada que comer, no comían nada. Entonces Pablo dice: o menospreciáis la iglesia de Dios. Dice Pablo, eso está en el versículo 22. Es tremendo. O sea, de manera indigna hacían las cosas en la casa del Señor. Pero esto no, ahí Pablo no se queda. Lo peor, lo dice Pablo, es que comen indignamente, o sea, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernirlo. ¿Qué es esto? Dios siempre nos habla. Si Dios te está hablando y tú estás desobedeciendo, guárdate. Si vas a comer la cena, oye, mejor exímete, o sea, apártate y no la comas, porque eso te va a traer problemas.
Y por eso dice Pablo, hay muchos espiritualmente debilitados, otros están al punto de estar enfermos y otros al punto de que ya están muertos. Es tremendo las cosas del Señor, pero a veces no lo vemos así, ay, Dios no me va a matar. O sea, yo no puedo expresarme así de Dios en primer lugar, pero Dios le quitó la vida aún a Ananías y a Zafira en medio de la iglesia. Dios ha hecho cosas tremendas y aquí Pablo está diciendo que muchos dormían por no respetar el cuerpo del Señor y comer esa cena de una manera indigna. Es así porque él partió el pan y dijo, este cuerpo mío es partido por culpa de ustedes, por ustedes. ¿Se ve? La palabra culpa la metí yo, ¿no? Para que entendamos, porque a mí me gusta, o sea, poner las cosas un poquito para que entendamos el mensaje que hay allí. Porque es por nosotros, o sea, que si nos hacemos culpables del cuerpo del Señor, es porque no lo estamos haciendo correctamente, porque ese cuerpo fue entregado por nosotros, ¿no? Nosotros éramos los pecadores, no él. Entonces, hay gente que come estas cosas de manera indigna. Y es tremendo. Porque no disciernen las cosas del Señor. Es terrible todo esto. Y bueno, cuando uno ve estas cuestiones que Pablo está con esta iglesia hablándole a esta iglesia, nosotros entendemos que nosotros tenemos que ser reverentes en la casa del Señor, porque el Espíritu opera de muchas maneras. A veces nosotros lo vemos a Él como que Él tiene reglas y está atado porque tiene reglas. Dios no es un Dios de reglas, Dios es Dios y Él nos da su palabra. Recordemos ahí en la cruz, dice que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Pero tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Pero Jesús le dijo a uno allí en la cruz, que estaba ahí en la cruz, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, ahí donde, ese es un problema para el religioso, ¿no? Uy, pero ¿y cómo hace el Señor? Ahí el ateo se aprovecha, ¿viste? Aquí hay contradicción. No hay ninguna contradicción. Que Él es Dios. Él es Dios y Él se lo dijo a Moisés y Pablo lo repitió. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Así de sencillo habló Dios, porque Él es Dios. Sabemos que Él es bueno, es muy bueno el Señor. Y sabemos que no va a obrar como alguien que diría en el mundo, bueno, yo haré esto con quien yo quiera. Sabemos que estas palabras en la boca del Señor son amplias en bondad para nosotros. Porque ciertamente cuando nosotros nos arrepentimos, cuando lo buscamos, cuando reconocemos, Él se vuelve a nosotros. Porque así es de bueno es el Señor. Por eso Pablo nos exhorta a actuar de una manera correcta, a buscar siempre todo lo bueno. Porque a veces, mira, nosotros podemos tomar las decisiones de una manera, o sea, liberal, por decirlo así. Y bueno, no, sí, la palabra dice esto, pero si somos un poquito más sabios, oramos, preguntamos, pedimos sabiduría al Señor. Y siempre las decisiones las vamos a tomar correctamente. Y eso es algo que el Señor siempre nos enseña. Yo antes tomaba decisiones y las tomaba ahí a la ligera, un poco más apurado, porque veía la palabra y no, sí, es así. Pero el Señor me ha ido enseñando a orar y me ha dado un tiempo para hacer las cosas. Y mire, y siempre el Señor muestra cuando es tiempo de hacer algo. Es así. Porque Él es el único que sabe. Nosotros no sabemos las cosas. Por mucho que nosotros tengamos la palabra, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Que Él esté con nosotros. Por eso dice que el que edifica, si edifica sin el Señor, edifica en vano. Lo necesitamos a Él, en todo. Jesús dijo, el que no recoge conmigo está desparramando. Esto quiere decir que si alguien está recogiendo solo por allá, está perdiendo su tiempo. Necesita a Jesús para recoger. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Esto es importante porque a veces nos olvidamos de cosas. Y entonces cuando vemos las acciones, cuando vemos las cosas que pasan, entonces no sabemos entender y a veces juzgamos mal un hecho, algo que pasó, una decisión, la juzgamos mal. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que el Señor dice.
porque no conocemos al Señor, tanto que el Señor dice por medio de Oseas, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó el conocimiento? Porque lo desechó, lo desechó. Es así. Y nosotros no debemos desechar, nosotros no nos debe faltar. ¿Por qué? Porque el Señor debe estar con nosotros siempre. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Yo hago una pregunta, si tú un día aplicaste a ser oveja de Jesús, tú deberías ser oveja de Jesús todos los días de tu vida acá y en el cielo. Oveja de Jesús. Nunca debería dejar de ser eso así. Pero hay gente que no, antes fueron, ahora no, otros nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entienden lo importante de la fe. Jesús, cuando Él llega y se despide de sus discípulos, Él le dijo a sus discípulos, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Porque esto nos habla de su presencia en medio de nosotros. Él hablando del juicio de la iglesia, Él dijo, anda, repréndelo, anda, díselo delante de todos, anda, expúlsalo de la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Que de cierto yo le digo que donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. O sea, ir a mi presencia igual con ustedes. ¿Por qué? Porque lo están haciendo como yo lo ordené. Y esto es importante. Esto es importante, porque a veces nosotros nos acercamos al Señor y pensamos que en la iglesia todo siempre va a ser ay. No, hermanos, si tenemos puestos de liderazgo, hay pastores que nunca entienden que tienen que tomar decisiones difíciles. Hay gente que nunca entienden, padres que no saben disciplinar a sus hijos porque nunca entienden que a veces hay que tomar decisiones difíciles. Entonces aquí uno se siente mal. Entonces uno tiene que aprender a nivelar eso. Aprender a quedarse en el Espíritu para que el Espíritu nos lleve por el camino correcto. Porque a veces pensamos que por estar en Cristo, si estamos viviendo un momento difícil, no vamos a sentir algo feo en nuestro ser. Sí lo vamos a sentir. Pero si estamos cerca del Señor, el Señor nos va a dar una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Sí. Todas esas cosas, nosotros podemos obtener esa paz, pero por la fe. Eso no es cualquier cosa, porque vaya que cuando vienen las situaciones difíciles, donde hay que tomar decisiones difíciles, donde hay que hacer cosas, donde tenemos que, mira, esto, ¿cómo hago aquí? Ahí es donde tiene que aplicar la fe, ahí es donde tiene que haber fe. ¿Para qué? Para que tú te mantengas en el Señor, en el poder de su fuerza. En ese poder que dice que está para todos los que creen. Es así. Mantenernos allí. Entonces, ahí donde la fe tiene que operar. Por eso la fe viene por gracia. Por eso dice en Santiago 4, hablándole a aquellos que les gusta irse a las cosas del mundo, Santiago le dice en el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Celosamente nos anhela el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros. Y dice Santiago en el 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, y que es gracia, la influencia de Dios en nuestro corazón y su reflejo en la vida diaria. Amén. O sea, que ese Espíritu que está en nosotros, Santiago está diciendo que Él da mayor gracia. Pero por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Eso lo podemos ver en Proverbios 3, versículo 34. Proverbios 3, versículo 34, míralo acá. ¿Qué dice allí? Leo en el nombre de Jesús. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dice Pedro, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Amén. En nosotros. Entonces, ¿dónde sucede esto? Porque a veces leemos estos textos y al impío,
Bueno, puede ser impío, no, pero al que no conoce a Dios y el que conoce a Dios, al que no se va para el infierno y al que va para el cielo. No, esto no está enseñando esto. Esto no está enseñando esto. Cuando Santiago lo dice allá tampoco está enseñando eso. Cuando Pedro lo dijo tampoco está enseñando eso. Cuando dice que Dios influencia al humilde y resiste al soberbio, el soberbio también es creyente, igual que el humilde. Pero ¿qué pasa? Que tiene una actitud de soberbia y Dios lo resiste. ¿Para qué Dios lo resiste? Para que sienta eso feo dentro de él, para que lo sienta y vea que algo está mal. ¿Se ve? Dios lo resiste. Pero al humilde, al que se humilla, Dios lo influencia y lo usa. ¡Qué tremendo Dios! ¿Se ve? No lo deja solo. O sea, Jesús recoge con él para que no desparrame. Pero el que no, Jesús lo resiste. Lo resiste. ¿Y dónde sucede eso? En nosotros. Y lo uno y lo otro le sucede al creyente, dependiendo de la actitud que tenga. Por eso es importante leerlo en el sentido de que Pedro lo dijo. Eso está en Primera de Pedro, en el capítulo 5, si más no me equivoco. Primera de Pedro 5, dice así, mira esto. El versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí se ve más clarito, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los soberbios son aquellos que no se someten unos, y por eso vemos hermanos más sometidos a otros y otros más altaneros. ¿Por qué? Porque no entienden esto. Entonces Dios los está resistiendo ahí, no les da gracia. No les da gracia porque Dios los está resistiendo hasta que sean humildes y se asocien con los humildes y se sometan, y ahí van a sentir al Espíritu de una manera diferente. Van a sentir un gozo, uy, ahora me siento mejor, y eso los va a estimular a ser más humildes, a buscar más a Dios, porque esto es lo que a veces no entendemos. Cuando empezamos a vivir esas cosas de la fe por primera vez, eso fue lo que nos estimuló a estar hoy acá. Pero hay algunos que, como David le pasó, a nuestro hermano David, podemos decirle así, le pasó un día, pecó, ofendió a Dios y perdió el gozo de su salvación. Le estaba pidiendo a Dios otra vez ese gozo, sentir eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos estimula a buscar las cosas buenas. Cuando empezamos a sentir al Dios vivo en nosotros, esa es la diferencia. Porque lo que en nosotros hermosea nuestro rostro es Jesús. Jesús. Él es el que cambia nuestro rostro y lo hace diferente. ¿Nunca han escuchado que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres? ¿Nunca lo han escuchado? Pero dice la palabra en Isaías también que en Él no había apariencia, o sea, Él no era un Ken. Pero es el más hermoso de los hijos de los hombres, aleluya. Aleluya, ¿por qué? Él hermosea el rostro. Esto es impresionante. O sea, a veces nos olvidamos de esto. Nos olvidamos del Señor en nosotros. Y ese es como una buena alarma para tenerla. Es como cuando tú ves que el carro pitó. Uy, ¿por qué pitó el carro? Tú vas a ver qué pasó. Bueno, cuando tú sientes, oye, voy a orar, algo está mal. De repente el Espíritu Santo te muestra que respondiste mal, de que hiciste esto temprano y no te has arrepentido. Te muestra cualquier cosa. Y te está diciendo, eso me desagrada, entonces por eso te sientes ahorita así. Entonces vas y cambias la actitud y ves que esa paz viene a ti, esa tranquilidad, ese gozo, que es el Señor, que te está diciendo, estoy contigo. Amén. Es así. Porque a veces no entendemos, tampoco vamos a interpretar que cuando nosotros no lo estamos ofendiendo, eso el Señor nos abandona para siempre. No, porque si Él fuera infiel, nosotros nos perderíamos. Dice Pablo a Timoteo, si tú eres infiel, Él permanece siendo fiel. Esto no es para estimular a pecar a nadie, porque Él apareció para acabar el pecado, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces lo que nos enseña a nosotros es que si nosotros, pues ofendimos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Volver a Él. O sea, estimularnos nosotros a cambiar nuestra actitud, porque como dice el apóstol Pablo a los hebreos, que es imposible que lo que una vez probaron, pues se van a exponer otra vez al Cristo al vituperio y todas estas cosas. No, o sea,
porque la tierra que bebe la lluvia, que una y otra vez cae sobre ella. O sea, nosotros tenemos que entender esto. Nosotros somos los que tenemos que llamarnos a recapacitar y cambiar la dirección. Somos nosotros. Por eso Dios obra en la iglesia. Dios obra siempre porque Dios nos educa. En la iglesia Dios nos educa, Dios nos enseña, Dios nos está enseñando un nuevo caminar para que andemos de acuerdo a lo que Él dice. Él está preparando a su pueblo para que su pueblo te dé testimonio de lo que Él es. Por eso vemos que cuando a los discípulos allá en Antioquía lo veían, dice que, oye, con todo lo que ellos hacían, dice que fueron llamados cristianos por primera vez. Pero ¿por qué este factor cristiano? Porque venía de Cristo. Y veían lo que hacía y dice, oye, estos se parecen a Cristo Jesús, aleluya. Porque ¿quién era Cristo Jesús? Ese ser tan poderoso que pasó predicando en medio de ellos, sanando, haciendo milagros, con una actitud mansa y humilde de corazón, con ese amor y esa pasión para hablarle a las personas, algo especial. Entonces vieron en ellos esos atributos y fueron llamados cristianos por primera vez. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Cuando el Señor dice ahí en Juan 15, si ustedes permanecen en mí, mis palabras en ustedes, pedid lo que queráis y os será hecho. Es así, porque hay que permanecer en Él, pero con sus palabras en nosotros. O sea, hay dos cosas. Permanecer en mí y mis palabras permanecen en ustedes. O sea, porque es el hecho de permanecer con ese gozo, con ese carácter que Él nos da, que créalo, muchas veces es variante porque aún no hemos madurado. Entonces ese carácter está ahí variando, pero cuando usted madure, usted va a ver que ese carácter se va a quedar, porque ese es el carácter del nuevo nacimiento, el que nos ha dado Cristo, el carácter que Cristo nos ha dado para que tengamos. Es así, porque no, cuando usted toma una decisión y es correcta, no importa a veces cómo se recibe la decisión. Lo importante es que usted sepa que es correcta. ¿Se ve? Porque cuando usted duda de lo que hace, dice ahí el Espíritu Santo que eso es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dudar de lo que hacemos, porque no proviene de fe. Eso lo leímos en estos días, en Romanos 14, en su versículo 22, si mal no recuerdo. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, tú no puedes estar dudando de aquello. Tú tienes que confiar y creer. ¿Qué te va a dar esa confianza y esa certeza? Bueno, que todo eso que Dios trae, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, va a venir a tu vida. Es así, porque Él es fiel. Y de esto se trata la fe. La fe es tremenda, hermano. Usted no crea que cuando Pablo lo agarraron y le iban a cortar la cabeza, él no sintió miedo en un momento, no sintió dolor cuando lo ataron, como se lo hayan hecho. Igualmente a Pedro cuando lo crucificaron boca abajo, claro que sí. Pero en esos momentos, como estaba su fe ahí permanente, Jesús traía otras cosas a ellos que les permitieron a ellos pasar por esa situación, sin negar al Señor. Y esta es la diferencia, porque sin Cristo, créalo, todos lo negarían, todos. Y esto lo podemos aprender de Getsemaní, donde el Señor oró y le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, Padre. ¿Por qué? Porque no sentía algo muy duro el pasar él por todas esas situaciones. Cualquiera. Pero Cristo Jesús, oye, debería, porque Él es Cristo Jesús, ¿cierto? Pero mira, dice el apóstol de los Hebreos que ahí Él aprendió lo que es la obediencia. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por habernos permitido estar acá, gracias por los hermanos, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel y siempre lo serás, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén.